Pensé que me pediría matrimonio, pero en lugar de eso, me terminaron en público. Nunca he sido muy buena para contar historias, pero esta vez siento que es necesario. Tal vez sea la forma de procesar todo lo que pasó, o tal vez es mi manera de advertirles a ustedes. Sí, a ti que estás escuchando, que no todo es lo que parece, porque cuando crees que todo va viento en popa, la vida tiene una manera cruel de recordarte que puede derrumbarse en un segundo. Mi historia no empezó mal, de hecho, comenzó como un cuento de hadas. Me llamo Valeria, tengo 27 años, y hasta hace poco pensaba que estaba viviendo la relación perfecta. Mi novio, Luis, parecía ser todo lo que una chica podía desear. Un chico trabajador, cariñoso y, sobre todo, entregado a nuestra relación. Luis siempre se aseguraba de que yo estuviera bien, desde pequeños detalles como traerme mi café favorito, hasta planear escapadas románticas en los fines de semana. No se le escapaba una, y debo admitirlo, él siempre daba más en la relación que yo. Era de esos tipos buenos, esos que la mayoría de las chicas dice querer, pero que, si soy honesta, a veces pueden resultar aburridos. No me malinterpreten, lo amaba, lo amo, pero tenía una debilidad. A pesar de tener todo lo que siempre había querido en una pareja, había algo que no me dejaba sentir completamente satisfecha. ¿Han escuchado ese dicho de las chicas buenas siempre van por los chicos malos? Bueno, en mi caso era al revés. Yo era la chica que tenía al buen chico, pero siempre me sentía atraída por los tipos que no me convenían. Y eso me llevó a tomar decisiones de las que, en su momento, no me arrepentí, pero que ahora me gustaría borrar. Luis era todo dulzura, estabilidad y planes a futuro, mientras que yo, en un momento de aburrimiento y búsqueda de adrenalina, terminé siendo infiel. No me enorgullezco de ello, pero tampoco me sentí culpable en ese momento. Es decir, no amaba a esos chicos con los que me involucré. Eran solo distracciones. Salía con ellos, me sentía viva por un rato, pero al final siempre volví a mi vida estable con Luis. Él nunca sospechó nada, o eso pensaba. Había pasado un tiempo desde que todo eso ocurrió, y mi relación con Luis seguía su curso. Era casi como si esos deslices nunca hubieran existido. Claro, a veces, cuando estábamos juntos en alguna cena romántica o acurrucados viendo una película, me venía a la mente lo que había hecho, pero rápidamente lo descartaba. No quería arruinar algo tan bonito por algo que ya no tenía importancia. ¿Esos encuentros habían sido un error? Sí, pero uno que ya había quedado en el pasado, o eso me decía a mí misma. De hecho, fue después de todo aquello cuando empecé a sentir que, realmente, quería pasar mi vida con Luis. Tal vez fue el miedo a perderlo, lo que me hizo darme cuenta de lo mucho que significaba para mí. Ya no me importaba la emoción momentánea que había sentido con esos otros chicos. Ahora solo quería una cosa, estabilidad, y sabía que Luis me la daba. Un día, después de una semana particularmente estresante en el trabajo, Luis me sorprendió con una cena elegante. Todo parecía salido de una película. El restaurante era uno de esos que solo se ven en las revistas de lujo, con velas en cada mesa, música suave de fondo y una vista increíble de la ciudad. Luis estaba especialmente cariñoso esa noche, más de lo normal. Sonreía de esa manera que siempre me hacía sentir especial, pero había algo en sus ojos que no terminaba de descifrar, algo diferente. Lo atribuía a que tal vez estaba nervioso. Y cómo no, yo también lo estaba. Después de todo, en el fondo, sospechaba lo que podría estar ocurriendo. ¿No les ha pasado que sienten que todo está tan bien que debe venir algo grande? Pues yo estaba segura de que esa noche Luis me iba a proponer matrimonio. Lo sentía en cada gesto, en la forma en que me miraba, en el cuidado con el que había planeado todo. La cita no terminó ahí. Después de la cena, fuimos a caminar por el parque, bajo las luces de la ciudad, y yo ya me imaginaba cómo sería nuestra vida juntos, la casa, los hijos, los viajes. Me veía como la esposa perfecta, dejando atrás todo lo que había hecho, como si nunca hubiera sucedido. Luis, como siempre, había planeado cada detalle de la noche. Después de la caminata, me llevó a un lugar especial en el parque, donde había una especie de reunión. Amigos, familiares, todos estaban allí. Era como una pequeña fiesta, con luces, música, comida. El ambiente era perfecto. Todo parecía indicar que, en cualquier momento, Luis se arrodillaría y me pediría que fuera su esposa. El lugar estaba decorado con una manta blanca entre los árboles, y el equipo de audio indicaba que algo grande estaba por suceder. Una proyección de nuestros mejores momentos juntos, tal vez. No tenía idea, pero todo apuntaba a algo así. No quería parecer desesperada, así que me comporté como si no supiera lo que estaba pasando. Pero en el fondo, mi corazón latía rápido, esperando ese momento. Ver a sus padres, mis padres, nuestros amigos cercanos, todos reunidos, me hacía sentir que finalmente todo iba a encajar.
Estaba lista para dejar atrás mis errores y comenzar una nueva vida con él. Pero en ese momento, algo empezó a sentirse extraño. Todo se veía perfecto. Luis, mis padres, su familia, nuestros amigos. Todos estaban allí, sonriendo, como si supieran algo que yo no. La atmósfera era mágica. Las luces colgaban de los árboles, creando un ambiente cálido y acogedor. Al fondo, sobre la manta blanca que habían colgado, proyectaron un video de nosotros dos. En cuanto vi las primeras imágenes, supe que algo especial estaba a punto de suceder. Las primeras escenas eran exactamente lo que imaginaba. Eran pequeños clips de nosotros, momentos que habíamos compartido en los últimos años. Nuestra primera cita, las vacaciones en la playa, aquella vez que me llevó a escalar porque sabía que me encantaba la aventura, incluso cuando me dio aquel anillo de compromiso, simbólico en nuestro segundo aniversario. Las imágenes pasaban acompañadas de una canción romántica, que me traía tantos recuerdos. Mi corazón latía cada vez más rápido, y una parte de mí ya estaba segura de lo que venía a continuación. Luis habló, mirando a todos. Hoy estamos aquí porque Valeria es una parte muy importante de mi vida, dijo con una sonrisa que parecía genuina. Ella ha estado conmigo en los momentos más difíciles y en los más felices. A lo largo de estos años hemos construido una relación llena de amor, respeto y complicidad. Yo lo miraba con una mezcla de nervios y emoción, convencida de que estaba a punto de hacerme la gran pregunta. Pero, de pronto, el tono de su voz cambió. Sin embargo, dijo, pausando por un momento como si le costara encontrar las palabras. No todo en la vida es lo que parece. En ese instante me paralité, la música se detuvo, y en la pantalla dejó de aparecer la típica recopilación de recuerdos felices. La imagen se desvaneció y lo que siguió me dejó helada. En la pantalla apareció una foto de Jorge, un chico con el que, meses atrás, había tenido una aventura. Mis ojos se abrieron como platos. No podía creer lo que estaba viendo. Luego, empezaron a aparecer más fotos y videos. Eran de nosotros dos, en un hotel, abrazados, besándonos, haciendo cosas que jamás pensé que verían la luz del día. Intenté mantener la calma. Mi mente estaba corriendo a 1000 por hora, buscando una explicación, una forma de detener lo que estaba ocurriendo. Esto no puede estar pasando, pensé. No, no ahora. Quise acercarme a Luis, hablarle, explicarle, pero mis pies no se movían. Me quedé en shock, viendo cómo los videos seguían reproduciéndose uno tras otro. El murmullo entre los invitados empezó a crecer. Los padres de Luis me miraban con desprecio, mientras los míos parecían no saber dónde meterse de la vergüenza. Luis seguía hablando, sin ni siquiera mirarme. Valeria y yo tuvimos lo que parecía ser una relación perfecta. Al menos, eso creí durante mucho tiempo, continuó, su tono frío y distante. Pero descubrí que ella tenía otras ideas sobre lo que es el compromiso. Durante varios meses, se estuvo viendo con otros chicos. Jorge fue solo uno de ellos, pero no el único. En ese momento, todo el aire pareció escaparse de mis pulmones. ¿Cómo había descubierto todo? Yo había sido tan cuidadosa. Había sido un desliz, algo que no significaba nada para mí. Un momento de aburrimiento. De querer sentir algo más. Pero no pensé que Luis se enteraría nunca. Y ahora, aquí estaba, exponiéndome delante de todos nuestros amigos y familiares. Sentí como mi rostro se enrojecía de vergüenza, mientras las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Mis manos temblaban. Luis, por favor, susurré, casi sin fuerzas. Pero él no me escuchó. Seguía dirigiéndose al público. Como si yo no estuviera ahí. Creí que Valeria era la persona con la que pasaría el resto de mi vida. Pero me equivoqué. Y hoy quiero asegurarme de que todos lo sepan. Entonces, el video cambió de tono. Ya no solo eran imágenes de Jorge y yo. Aparecieron otros chicos, uno tras otro, con diferentes fechas y lugares. Videos que, de alguna manera, Luis había conseguido. Y para rematar, fotos que yo jamás supe que existían. En todas, yo estaba con alguien que no era él. El murmullo entre los invitados se volvió insoportable. La madre de Luis puso las manos sobre su boca, horrorizada. Mis amigos me miraban con ojos incrédulos. Nadie parecía entender cómo había sucedido todo esto. Y yo estaba a punto de desmoronarme. El golpe final llegó cuando Luis pausó el video y se giró hacia mí por primera vez en toda la noche. Valeria, pensé que podría perdonarte. Pero hay cosas que simplemente no tienen vuelta atrás. Lo que hiciste no fue un error de una noche. Fue una serie de mentiras. Y yo no voy a seguir con alguien que no sabe lo que significa la lealtad. En ese momento, supe que todo había terminado. No era una propuesta de matrimonio. Ni siquiera era una despedida privada. Era un espectáculo público, una humillación que jamás podría olvidar. Todo lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo ahora estaba ahí, al descubierto. Frente a las personas más cercanas a mí, quise desaparecer. Sentí que mi mundo se desmoronaba frente a mis ojos. Allí, en medio del parque, rodeada de todos aquellos rostros que conocía, no tenía idea de cómo manejar la situación.
Quería correr, gritar, pero estaba completamente paralizada. Luis, mi novio. La persona con la que pensé que pasaría el resto de mi vida acababa de exponer mi infidelidad de la manera más cruel e inesperada posible. Y lo peor es que yo lo había provocado. El video continuaba, pero ya no podía mirarlo. Las imágenes de mis aventuras con otros chicos seguían pasando, uno tras otro. Cada nueva foto o video que aparecía era como un puñal que se clavaba en lo poco que quedaba de mi dignidad. ¿Cómo había llegado todo esto hasta él? ¿Cómo lo había descubierto? A pesar de mis mejores esfuerzos por mantenerlo oculto, alguien me había traicionado. Intenté recordar quién podría haber sido, pero mi mente estaba nublada por el caos y la vergüenza. Finalmente, el video terminó y el silencio que quedó en el aire fue peor que los murmullos de antes. Todos me miraban, algunos con repugnancia, otros con una mezcla de compasión y morbo. Mis padres me fulminaban con la mirada. Sabía que lo que más les dolía no era solo que yo hubiera sido infiel, sino que todo esto estuviera ocurriendo de manera pública, humillando a nuestra familia delante de tantas personas. Luis no me miraba. Parecía que no le importaba el dolor que me estaba causando, como si todo lo que habíamos vivido juntos no tuviera valor alguno. Estaba de pie frente a mí, pero parecía más distante que nunca. Mi mente seguía intentando encontrar una manera de salir de esta situación. ¿Podría disculparme? ¿Podría explicarle que lo que hice no significaba nada, que nunca había querido lastimarlo? Quería decirle que todo había sido un error, que esos chicos no eran más que una distracción pasajera, pero las palabras no salían. Parecía como si todo lo que dijera solo empeoraría las cosas. Luis, yo comencé, pero él me interrumpió sin siquiera voltear a verme. Ya no importa lo que tengas que decir, Valeria. No hay nada que puedas hacer o decir para cambiar lo que ocurrió. Solo quiero que todos aquí sepan la verdad. Esta noche no es una pedida de matrimonio. Esta noche es el final. El público guardaba un silencio sepulcral como si estuvieran viendo una obra de teatro. Sentía todas las miradas sobre mí, juzgándome. Pero lo que más dolía era la frialdad de Luis. Sabía que, en el fondo, él tenía razón en sentirse herido. Pero no podía evitar pensar que estaba llevando todo esto demasiado lejos. ¿Realmente era necesario hacerme pasar por esto? ¿Exponerme de esta manera? Por favor, Luis, rogué, mi voz temblando, esto no significó nada. Esos chicos, ninguno de ellos era importante. Tú eres el único que amo. Solo tú. Él rió amargamente. ¿De verdad crees que eso justifica lo que hiciste? ¿Que porque esos tipos no eran importantes, lo que hiciste no cuenta? Me engañaste. Valeria, me mentiste durante meses. No sé en qué momento dejaste de ser la persona con la que quería pasar mi vida, pero ya no eres esa persona. Me quedé allí, de pie, sin saber qué hacer. Mis lágrimas fluían libremente, y aunque sentía que debía irme, mis pies estaban clavados en el suelo. El público seguía observando y la incomodidad en el aire era palpable. Luis dio un último vistazo al video que seguía proyectado en la manta entre los árboles. Espero que esto te sirva de lección, dijo, dirigiéndose a mí, pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Al final, las mentiras siempre salen a la luz. Con eso, recogió su chaqueta, miró a su familia y comenzó a alejarse. Su madre y su padre lo siguieron, sin decir una palabra, pero con miradas llenas de tristeza y desilusión. Algunos amigos intentaron acercarse a mí, pero la mayoría se dispersó rápidamente, queriendo evitar la incomodidad del momento. Mientras lo veía irse, sentí una mezcla de desesperación y rabia. ¿Cómo podía haberme hecho esto? Sí, había cometido errores, pero ¿acaso no merecía una segunda oportunidad? Tenía que exponerme de esta manera tan brutal. Mientras me quedaba sola en medio de todo aquel desastre, una idea empezó a tomar forma en mi mente. Esto no terminaría aquí. Él podría haberme expuesto, pero yo encontraría la manera de vengarme. No podía dejar que esta fuera la última palabra en nuestra historia. Después de la humillación que sufrí esa noche, pasé días enteros sumida en una mezcla de tristeza, vergüenza, sobre todo, odio. No podía creer que Luis hubiera sido capaz de hacerme eso en público, ante mis amigos, mi familia y prácticamente todo el mundo. Sí, me equivoqué al serle infiel, pero lo que hizo fue llevarlo a un nivel que nunca creí que alcanzaría. ¿Exponerme de esa manera? No, esto no se iba a quedar así. Me quedé en casa de Camila, la única amiga que no me dio la espalda después de lo ocurrido. Ella me dijo que todo pasaría, que tarde o temprano Luis se arrepentiría de haber actuado de manera tan inmadura. Pero yo no quería esperar. Quería hacerle sentir el mismo dolor que él me había causado. Solo que esta vez no sería en público. No, mi venganza sería más sutil y mucho más dolorosa. Comencé por bloquear a Luis de todas mis redes sociales. Si bien yo no quería saber nada de él, también sabía que él probablemente aún me espiaba, al menos de manera indirecta. Alguien como él no podía dejarme ir tan fácilmente, por mucho que quisiera aparentar lo contrario.
Luego, me aseguré de limpiar todo rastro de nuestra relación en línea, fotos, publicaciones, todo. Él no merecía que quedara ni un solo recuerdo feliz de lo que alguna vez tuvimos. Pero esto era solo el comienzo. Descubrí que la persona que le había contado todo a Luis no era otra que Sofía, una amiga que siempre había estado interesada en él. Me dolió darme cuenta de que fui traicionada por alguien a quien consideraba cercana. Pero también me dio una nueva dirección para mi plan. Bloquear a Sofía fue lo primero, pero lo siguiente sería mucho más dulce. Ella creía que había ganado al revelarle a Luis mis aventuras. Pensaba que con eso él caería rendido a sus pies. Pero sabía que Luis no era tan tonto. Él no iba a estar con ella después de todo lo que había sucedido. Entonces, mi objetivo cambió. No solo iba a hacer que Luis volviera a mí, sino que me encargaría de destrozar cualquier esperanza que Sofía pudiera tener. Sabía que en el fondo, Luis aún me amaba. Solo estaba dolido. Podría haberme expuesto públicamente, pero él no sería capaz de ignorar lo que compartimos. Los hombres siempre vuelven, siempre, y cuando lo hiciera, yo estaría lista para darle una lección de la que no se olvidaría. Mientras tanto, las deudas comenzaron a acumularse. La cita de ensueño que Luis había organizado, con la comida, el restaurante y el equipo para la noche, había sido pagada con mi tarjeta. El muy desgraciado se aseguró de dejarme con la cuenta, como si exponerme no hubiera sido suficiente. Me vi obligada a pedirle dinero prestado a Camila, para poder pagar los costos de mudanza y encontrar un lugar donde quedarme. Cada día que pasaba, mi odio hacia él y hacia Sofía solo crecía. Con el tiempo, comencé a poner en marcha mi plan. Me hice más cercana a algunos de los amigos en común que Luis y yo compartíamos, aquellos que aún no habían elegido un bando. Poco a poco, empecé a soltar información, pequeños detalles que harían que él comenzara a dudar de su propia decisión. ¿Y si realmente había exagerado? ¿Y si yo realmente lo amaba, a pesar de mis errores? Hice que se sintiera como si su reacción hubiera sido desproporcionada, como si el amor que habíamos compartido valiera más que los momentos de debilidad que yo tuve. A los pocos meses, las cosas empezaron a cambiar. Luis dejó de ignorarme por completo y empezó a responder a algunos mensajes que yo le mandaba indirectamente, a través de amigos. Poco a poco, sentía que lo estaba recuperando. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Y lo más importante, sabía que cuando regresara a mí, Sofía se quedaría completamente fuera del panorama. Había perdido muchas cosas, el respeto de mis padres, la confianza de algunos amigos y una parte de mi dignidad. Pero una cosa era segura, no iba a perder esta batalla. Luis volvería y cuando lo hiciera, sería yo quien tendría el control. Esta vez sería diferente. Yo me vengaría por todo lo que me hizo pasar. Y cuando eso ocurriera, él se arrepentiría de haber jugado conmigo. Así que aquí estoy, esperando pacientemente. He bloqueado a las personas que ya no me sirven y he empezado a reparar las relaciones que me ayudarán a cumplir mi venganza. Tal vez parezca que todo está perdido, pero no se equivoquen. Siempre hay una forma de salirse con la suya. Solo es cuestión de ser más inteligente que los demás. Y cuando todo esté en su lugar, les daré la actualización final, una en la que habré recuperado lo que es mío. Gracias por permanecer hasta el final. Si esta historia te ha gustado, no olvides dejar tu like. Me ayuda mucho para saber si las historias les gustan. Si conoces a alguien con una historia similar, compártele el video. Y sígueme para más historias.